amadísima esposa. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Amén. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Y pues, primero que todo, ¿cómo es su nombre? Perdón. Paola. Bueno, señora Paola, le voy a hacer una propuesta muy grande. Le voy a presentar una persona muy prestigiosa con las siguientes características. Es un abogado muy exitoso. Es el mejor del mundo. No ha perdido ni un caso. Está especializado en todas las áreas del derecho. La va a acompañar a usted en todos los días, las 24 horas. Y lo mejor es que es gratis. ¿Usted aceptaría? ¿Y para qué lo utilizaría? Para que me guiara, para que me diera ese corazón tan amoroso que tiene, y lo utilizaría para que me protegiera de todos los peligros. Pues qué bien. Así es nuestro Señor Jesucristo. Cuando antes de ascender a los cielos, Él nos prometió que nos iba a enviar al Espíritu Santo, al Paráclito, al Consolador, a ese abogado. Y lo recibimos en nuestro bautismo, ¿cierto? Y resulta que si nosotros tenemos a ese abogado, pero no le pedimos consejos, no le pedimos que nos ayude y hacemos algo por nuestra propia cuenta, pues las cosas van a salir mal, ¿sí? Y no le podemos echar la culpa al abogado, ¿o sí? Porque nunca le pregunté. En cambio, si le preguntamos, le pedimos un consejo, le decimos que nos ayude, pues las cosas van a ser mucho mejor porque tuve ese apoyo de ese abogado. Así es el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta para todas las cosas que nosotros hacemos. Las cosas que a veces nos salen mal, decimos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Pero no buscamos esa ayuda que el Señor nos da a través del bautismo. Y el Señor siempre está con nosotros, porque el Señor nunca dijo que solo iba a estar los domingos con nosotros, no. Todos los días, hasta el final de los tiempos. Y el Espíritu Santo es para ayudarnos. Y pues ya para terminar, les quiero contar esta historia que es de una pareja muy joven que era muy pobre. Entonces, pues el Señor se fue a trabajar muy lejos, pero le había dicho a la esposa que le fuera fiel y que lo esperara. Entonces el Señor se fue a buscar trabajo y resulta que estaba necesitando a alguien en una finca para que ayudara. Entonces el Señor dijo que sí, habló con el jefe y le pidió un trato, que él iba a trabajar, pero que no le pagara los meses, sino que le pagara cuando él quisiera irse. Entonces así fue. El Señor trabajó durante 20 años y le dijo a su jefe que ya se quería retirar y que se quería ir para su casa. Pues entonces el jefe le dice que le da dos opciones. Le dice que le da el dinero o le dice que le da tres consejos. Y le dice que lo piense
Y ya el otro día el Señor le dice que le dé los 3 consejos. Y el primero de los consejos es que no tome atajos en la vida porque le costará la vida. El segundo es que no le cause curiosidad de las cosas que le representa el mal. Y el tercero, que no tomara decisiones con ira y dolor. Entonces el Señor le da 3 panes para que se vaya y tomó camino. Resulta que un señor le dice que coja un atajo y él se fue, pero a la mitad del camino de ese atajo, él piensa en el primer consejo que le dio el Señor y le dice que no tome atajos en la vida de él porque le costarán la vida. Entonces se devolvió y siguió su camino. Y ya después se enteró que ahí la gente que pasaba por esa parte los robaban y los mataban. Ya después, en la noche, el Señor estaba muy cansado y fue a un hotel, pagó la estadía, se bañó y se durmió. A la madrugada había una señora y él decidió ir, pero el segundo consejo era que él se acordó del segundo consejo y era que las cosas que le causaran curiosidad, que le representara el mal, pues le podría hacer mal. Entonces él decidió quedarse acostado y ya después al otro día el dueño del hotel le pregunta que si había escuchado el ruido y le había dicho que sí. Le había dicho que menos mal no había salido porque la señora tenía problemas mentales y la persona que saliera pues lo mataba y lo enterraba en el patio. Ya después el señor se fue a camino a su casa, llegó a la casa, pero resulta que la mujer tenía acariciando a un hombre en sus piernas. Él se llenó de rabia, de ira y de mucho dolor y tenía ganas de matar a la esposa y a ese señor que estaba con ella. Resulta que él se acuerda del tercer consejo, que no tomara decisiones con dolor, con ira y con resentimiento. Entonces el Señor se decidió quedar ahí afuera de la casa y el Señor toma la decisión de no matar a su esposa ni al Señor. Resulta que él toca la puerta y la esposa lo reconoció y lo abrazó muy fuertemente y él le dice, no me toques. Y le dice, ¿por qué? Porque le dice el Señor, porque tú me has sido infiel, pero yo siempre te he sido fiel. Y la señora le dice, yo nunca te he sido infiel. Yo siempre te he esperado y he estado ahí. Y el Señor le dice, entonces, el Señor que estabas acariciando, ¿quién era? Y ella le dice que era el hijo, que cuando él se había ido, ella había quedado embarazada y ya tiene 20 años. Y pues ya el tercer pan lo partió para comérselo con su familia y resulta que allí estaba todo el dinero que él había trabajado. Se pusieron muy felices y muy contentos. Y la reflexión que nos deja esa historia es que él decidió tomar ese consejo, pero le fue bien en su vida y recibió su paga, mas no decidió tener ese dinero y pues si hubiera tenido ese dinero lo hubieran matado o lo hubiera pasado
consejo del Espíritu Santo, y el que le trabaja a Dios siempre va a tener grandes cosas y le va a dar una gran paga. Y hoy el Espíritu Santo toca el corazón de cada uno de nosotros y busca ese trabajo del abogado para que siempre nos defienda. Y hoy vamos a alabar al Señor en esta vigilia. Que Dios los bendiga y muchas gracias.